Muchas gracias por atender a mi ponencia. Les agradezco sobre todo su interés. En esta ocasión, su servidor Esteban Juan Bautista Zárate Mejía disertará sobre los retos y desafíos en la implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, específicamente en una secundaria pública. El objetivo de la presente investigación fue analizar los desafíos y algunas soluciones que cuatro profesores de inglés de cuatro secundarias públicas situadas en la ciudad de Jalapa, Veracruz, desarrollaron en la implementación del programa PENIEP. Es preciso señalar que una investigación de este tipo en el estado de Veracruz no se ha realizado hasta el presente. Y es de sorprender que en otras entidades de la República Mexicana se han llevado a cabo estudios en primaria, algunos casos en secundaria. No obstante, la realidad del estado de Veracruz no ha sido documentada del todo, hasta donde tenemos conocimiento. Es por eso una de las principales razones por las que se requiere hacer este tipo de investigación, aunado también a la experiencia del propio investigador quien ha fungido por diversos años como profesor de inglés en secundaria pública. Bien, a continuación les mostraré el sustento teórico, revisión de la literatura de esta investigación. Recordaremos que el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen las competencias plurilingüe y pluricultural necesarias para enfrentar los desafíos comunicativos. Esta es una política pública en materia educativa. No obstante, anteriormente se destinaba solamente la enseñanza del inglés en la educación secundaria. A partir del 2011, entre 2008 y 2011, se hizo un esfuerzo nacional para poder dar a todos los niños desde tercero de preescolar hasta tercero de secundaria enseñanza del inglés unificada y obligatoria. Es la primera vez que se inserta la materia de inglés dentro del currículum nacional. Se insertó desde una perspectiva como segunda lengua. A partir de su implementación, hubo distintas vicisitudes que se fueron enfrentando. Una de ellas la reveló el estudio que hizo la Asociación Mexicanos Primero, donde determinó que los alumnos no poseen las herramientas básicas para comunicarse en inglés, sobre todo con base en estándares nacionales e internacionales que fueron adoptados por la SEP. La pregunta que surge de todos los profesores, investigadores y también responsables de políticas públicas, ¿por qué no se han logrado los resultados que se deseaban? Bueno, hay algunas investigaciones que se han hecho en torno a este tema. Dentro de estas destaca la de Mendoza y Puón, quienes mencionan que algunos aspectos administrativos, ideas erróneas respecto a la naturaleza del programa y sobre todo rechazo a la integración del PENIEP en la currícula nacional por parte de los profesores, por parte de los padres de familia, ha hecho difícil el desarrollo de este programa. Asimismo, también otra investigación desarrollada en Tepic, Nayarit, por Alcántar y Moreno en 2015, mencionan que tan solo el 4% de los participantes conoce los propósitos de la enseñanza del inglés, y esto estamos hablando en el ciclo 1. El PENIEL se dividió en 4 ciclos. El primer ciclo abarca de tercero de preescolar a lo que sería el primer grado de primaria. Y este desconocimiento es por parte de los profesores, es incluso aún más grave. De hecho, también esta misma investigación señala que al menos del 50% de los profesores conoce el enfoque sociocultural y sus características. En cuanto a otra investigación en el estado de Hidalgo, nos señala, de acuerdo a Paredes, Godínez, Hidalgo y Espinosa en el 2014,
que no existe un perfil específico para contratar docentes, pero a su vez también los mismos docentes muestran una inseguridad laboral, lo cual también hace difícil la continuación de este programa. Y también un aspecto muy relevante radica en que los mismos profesores pues no han sido del todo capacitados ante este cambio educativo. Recordemos que el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica se considera como un cambio educativo y el cambio educativo tiene como objetivo lograr la mejora escolar, pero a su vez también está relacionado con el desarrollo profesional de los mismos maestros. La investigación educativa nos ha también revelado que el cambio educativo se da a través de la implementación de enfoques de enseñanza y aprendizaje que son asimilados y que son también conocidos en primera instancia por los profesores, pero a su vez que también ellos mismos, los profesores, puedan ser considerados, tomados en cuenta para la propuesta de este cambio educativo. Al respecto, Robert Marzano en 1995 realizó una clasificación de cambio educativo y lo hizo de una manera dicotómica. Reveló que hay cambio educativo de primero y segundo orden. Para nuestra investigación, el que más interesa es el cambio de segundo orden, pues se refiere a un cambio de esquema en el que se privilegian los entornos de aprendizaje centrado en el estudiante, asignando un rol a los profesores como guías y facilitadores. No obstante, sigue surgiendo la misma pregunta, ¿por qué no se ha dado buenos resultados en la implementación de este cambio educativo? Bueno, pues debemos de considerar lo que nos dice Hayward, 2010, que el éxito del cambio educativo está determinado por la aceptación personal, en este caso de los profesores, del mismo cambio, el diseño de los materiales didácticos y de apoyo al aprendizaje, y sobre todo que exista una plena participación profesional en la toma de decisiones, pues para poder impulsar su implementación oportuna. La metodología de la presente investigación se orienta en un enfoque cualitativo bajo la modalidad de un estudio de caso. Para poder recolectar los datos, se hicieron 12 observaciones mediante una guía estructurada de observación en 3 momentos del ciclo escolar, a 1 mes, a 2 meses y medio y a 4 meses de haber iniciado. Además, también se realizó unas 4 entrevistas mediante una guía de entrevista semiestructurada, igual a 4 profesores de 4 escuelas secundarias públicas pertenecientes a la zona escolar 10 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para poder analizar los datos obtenidos por las observaciones y por las guías de entrevista, recurrimos a algunos elementos pertenecientes a la metodología de la teoría fundamentada. Los resultados se clasificaron obteniendo 3 categorías y sus respectivos subcomponentes. La primera, estrategias didácticas, dentro de los cuales tenemos 3 subcomponentes: estrategias diferentes a las propuestas por el programa, estrategias implementadas con adaptaciones e imposibilidad de implementar dichas estrategias sugeridas por el programa. La segunda categoría, factibilidad de implementar estrategias didácticas. Como subcomponentes, la dificultad en su implementación y a su vez la dificultad de su implementación con respecto a los alumnos. Y la última categoría, que son logros obtenidos al implementar el programa. Bien, en esta otra sección se muestran los resultados y la discusión de los mismos. Para lo que es la primera categoría, estrategias didácticas, nos revela que uno de los profesores entrevistados aludió a que no aplica las estrategias didácticas tal y como el programa lo propone. En este fragmento lo podemos evidenciar.
El entrevistado sostiene que, de acuerdo a su criterio y a su experiencia, no aplica todas las estrategias didácticas que propone el PENIEV. Una posible razón de que no aplique todas estas estrategias se puede deber a que para el profesor el PENIEV representó un nuevo enfoque de enseñanza, con estrategias o actividades que pueden también para él implicar un cambio educativo del cual no está del todo seguro sobre cómo operacionalizar. Ahora, muy bien, respecto al segundo subcomponente, estrategias didácticas sugeridas por el programa, pero implementadas con adaptaciones, podemos darnos cuenta que el profesor entrevistado mencionó haber implementado algunas estrategias de evaluación sugeridas por el programa, pero adaptándolas a su particular contexto. Aquí podemos darnos cuenta que un profesor que reflexiona y critica los cambios educativos se convierte en un agente de cambio, sobre todo aquel profesor que realiza algún cambio en sus aulas, buscando lograr mejoras en el aprendizaje de sus alumnos. Y esto a su vez puede también llegar a influir positivamente en la práctica de otros colegas docentes. Por lo tanto, podríamos considerar que este profesor, quien manifestó realizar algunas adaptaciones a las estrategias de evaluación, se puede considerar que es un agente de cambio en su comunidad escolar. Ahora, con respecto a la otra categoría, imposibilidad de implementar las estrategias sugeridas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, uno de los profesores entrevistados mencionó que su contexto es desfavorable para poder aplicar las estrategias de evaluación. Sobre todo, el hecho de contar con salones sobresaturados en su cupo, grupos numerosos y escasez de recursos materiales y didácticos parecen ser un constante en el sistema público mexicano de educación básica. Y este hecho en realidad hace más difícil la enseñanza del inglés bajo las estrategias de evaluación que plantea el PENIEP. Y esta misma realidad es muy semejante a lo que Ramírez, Pamplón y Cota, en un estudio del 2012, mencionaron haber encontrado en unas escuelas del estado de Hidalgo. Sobre todo, el contar con un salón muy numeroso, alrededor de 40 alumnos, pues hace realmente imposible que se dé abasto el profesor. Estoy muy seguro que muchos de ustedes también han experimentado esa situación. Con respecto a la segunda categoría, factibilidad de implementar las estrategias didácticas, tenemos el primer subcomponente, lo que es la dificultad en su implementación. Uno de los profesores, podemos notarlo aquí, que menciona nuevamente que el tipo de actividades didácticas establecidas con el programa, los recursos con los que cuenta el profesor y, sobre todo, la sobresaturación de los grupos hace realmente difícil que se puedan implementar las estrategias que menciona el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Una de las coincidencias de los 4 profesores entrevistados es que los conocimientos lingüísticos previos con los que cuentan los estudiantes son limitados. Del mismo modo, los 4 profesores mencionan que las horas que el programa señala deberían de destinarse a la enseñanza efectiva desde la educación básica, para que así, al momento de salir de tercer grado de secundaria, en este caso, los 4 profesores son profesores de tercero de secundaria y ellos mismos revelan que si los estudiantes recibieran instrucción efectiva desde el tercero de preescolar, podrían surgir podrían salir con un nivel B1 aproximadamente de logro. No obstante, también debido a que todos los estudiantes de tercero secundaria no contaron con esas horas de instrucción, pues les resulta difícil abordar también los contenidos establecidos por el programa.
Otro también de los factores que dificulta la implementación de esta innovación educativa es el cómo los estudiantes pues están interactuando en el salón de clases. En ese fragmento de la narrativa de observación podemos dar cuenta que al tener muchos alumnos en un salón de clase, no puede atender inmediatamente a todos los alumnos al unísono. Sobre todo, ahí podemos darnos cuenta que destina atención a unos cuantos y los otros pues se distraen, no realizan las actividades y sobre todo también hace imposible el poder implementar las sugerencias didácticas del programa de una manera efectiva, con lo cual pues también estamos haciendo evidente que no se puede tampoco hacer el logro establecido por el programa. Atendiendo a las dificultades de implementación con respecto a los alumnos, sería el segundo subcomponente, podemos enfatizar el hecho de que los estudiantes no cuentan tampoco con el mismo nivel lingüístico como se estaría esperando que tuvieran cuando llegan a tercero de secundaria. Y esto es realmente alarmante, sobre todo porque estamos ante una encrucijada sobre cómo poder mejorar los niveles de aprovechamiento de los estudiantes si no tenemos tampoco un antecedente muy halagüeño. Y a su vez también no podemos destinar más tiempo para poder resarcir todo ese atraso que tiene. Pero también, por otro lado, en la otra narrativa de observación, se puede constatar que la conducta y la atención prestada por los alumnos son factores que hacen incluso más difícil el poder implementar las estrategias didácticas sugeridas por el programa. Esta razón nos puede también prestar un poco de atención a que los alumnos durante la clase no están logrando los aprendizajes y que la implementación de las estrategias sugeridas por el programa no son del todo efectivas para poder controlar, llamar la atención del estudiante e interesarlo en el aprendizaje del inglés. La última categoría son algunos logros al implementar el programa. Estos logros se enfatizan sobre todo en el hecho, como podemos ver ahí en la entrevista, en que algunas estrategias didácticas del PENIEP le han permitido enseñar los contenidos del mismo de manera inductiva. Por inductiva, el profesor se refiere al hecho de enseñar a sus alumnos para que comprendan de manera general el sentido de textos orales y escritos, sin necesidad de traducir palabra por palabra. Asimismo, también se puede tener en cuenta el hecho de que algunas de las estrategias didácticas que tuvieron éxito en su implementación han permitido que los estudiantes desarrollen pues su imaginación, su sentido de crítica hacia el lenguaje, así como lo revelaron algunos de los entrevistados. Finalizamos esta ponencia diciendo que los salones sobresaturados, la conducta de los estudiantes, la carencia de conocimientos previos de los estudiantes ha contribuido a que el cambio educativo no se haya implementado a cabalidad, pero también al hecho de que los profesores, al no contar con una capacitación previa, pues también tienen cierto temor a la implementación de este programa. Finalizamos diciendo que se requiere que el cambio educativo sea socializado por los profesores mediante capacitación constante, se adapte a las condiciones escolares y se realice una enseñanza sistemática de este idioma.
algunas de las referencias que se emplearon en este estudio. Agradezco mucho la atención prestada a la presente charla